Como siempre, para mí, un placer recibirlo a cada uno de ustedes en su toque de queda Domingo Explosivo. Cuando tengo esta oportunidad de poder llegar cada semana para darle informaciones de lo que está sucediendo en el mercado, especialmente con los intereses que están hoy día por la nube. Increíble. Aquellas personas que tuvieron la oportunidad de poder comprar una casa cuando los intereses estaban a un 3% el interés y hasta menos, 2.7, 2.8, dependiendo el puntaje de su crédito. Y para que el banco a usted le dé un buen interés, su crédito debe de estar de 740 en adelante. Para que le den un buen interés, escuche bien, ¿qué le quiere decir eso? A las personas que cuiden su crédito. Su puntaje de crédito, mientras más alto usted lo tiene, mucho mejor. Eso no quiere decir que si usted tiene 640, 630, y muchos pueden comprar una casa hasta con 580, 590, 5, pero lo ideal, lo mínimo para comprar, para que usted pueda adquirir un puntaje de interés razonable de 640 en adelante. Pero de 740 hasta 850 es el crédito perfecto para que hoy día, como están los intereses tan altos, usted pueda tener un buen pago. Mientras mejor interés le dé el banco, los pagos suyos son mejores. Pero debo de también, en ese mismo orden, especificarle a las personas cuando están comprando una casa, que muchos preguntan, ¿por qué si la casa que compró Pedro es de $400,000 y la que yo estoy comprando es del mismo precio? ¿Por qué el pago de él es más bajito que el mío? Le voy a dar dos razones. Primero, porque si él tiene un crédito de 740 en adelante, el banco le da un mejor interés. Ese es número uno. Número dos, cuando los taxes de una propiedad son más altos que la otra, los pagos también le quedan más altos. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí donde vivimos nosotros en Long Island, en el caso mío que vivo en Long Island, New York, los taxes aquí, especialmente, por ejemplo, mi casa donde yo vivo actualmente, yo tengo casi $11,000 de taxes, poquito menos. Pero hay otras personas que tienen 20, 30, $40,000 de taxes, dependiendo el área, la zona donde viva. Pero hay personas que tienen en Brentwood, Central Islip, unos taxes de $6,000 y $7,000. Eso era antes que existían $4,000 y $5,000 de taxes en Long Island. No existe ya. Ahora bien, pero en la ciudad, en Brooklyn, en Queens, en Manhattan, hay personas que pueden tener los taxes de su edificio o de su casa hasta de $3,000 y $4,000. Ahí está la diferencia en los pagos. También cuando usted tiene que poner el seguro a la casa, a la propiedad, dependiendo el costo, el valor del seguro, también eso se multiplica en los pagos. Y le voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si los taxes de su propiedad son $12,000, esos $12,000 usted lo multiplica por 12 meses, son $1,000 solamente de taxes por esa propiedad. Ahora tiene que sumarle los pagos, o sea, el pago de la hipoteca solamente y el seguro de la casa. Por ejemplo, si el seguro de la casa son 1,200, solamente el seguro son $100 al mes. $1,000 de taxes si son 12, más la hipoteca de la cantidad que usted cogió prestado. Y por eso que el banco le da un solo pago,
porque ya no están haciendo esos préstamos que son volumen. Volumen es cuando son que sube y baja. No, el banco ahora le da un préstamo y le da un pago fijo, incluyendo el mortgage, los taxes y el seguro. Pero para quitarle la duda a muchas personas, que fulano compró una casa en tanto y yo compré una en tanto y los pagos a él le quedaron en 2,000 y yo estoy pagando 2,800. Investigue cuántos son los taxes, investigue cuánto están pagando de seguro. Entonces, no se deje llevar de lo que las personas dicen. Eso hay que ver el escenario, hay que calcular todo. Y ahora mucha gente me pregunta, Benjamín, pero venga acá, yo quiero preguntarle, ¿por qué yo gasté tanto dinero para comprar la casa? ¿Por qué los gastos de cierre mío llegaron a 30, 40 mil pesos? Y fulano compró, mi amigo compró una casa y los taxes fueron tanto. Eso es otra cosa. Ahí cuando usted llega a la mesa del cierre, depende cuánto le está cobrando el banco o el banquero, el loan office, para hacer el préstamo. Hay que mirar también la compañía de título. Cuando piden el título, cuánto le están cobrando a usted por ordenar ese título. O sea, porque todo eso va de la mano. Entonces, las personas tienen que estar conscientes. Por eso, cuando una persona me llama a mí, Benjamín, yo quiero que usted me ayude y me califique. Bueno, yo quiero aprovechar y decirle a ustedes que no lo cambien para continuar en este mismo orden este tema que está muy importante. Ya regresamos. ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños, y contigo soy muy feliz. Tonto, ¿cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón. Y la distancia de todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti, ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie. Te amo, te extraño, te sueño, te espero. No puedo vivir sin tus besos. Mi vida no es vida si no estás en mí. Te amo, te extraño, te sueño, te espero. Me muero de ganas por verte. ¿Cómo no voy a quererte, amor? Amor, no quiero perderte. Pero anda medio escondido por ahí, entonces me hace sufrir. Tonto, ¿cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a admirarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón. Y la distancia de todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti, ni los caminos que no he caminado, ni nada. Presidente, doña Altagracia, mire qué belleza. Tiene 105 años de edad y es la beneficiaria número 110,000. Que para eso es que están las ayudas del gobierno. Para señoras como usted que lo necesitan. Pero además, miren, es un ejemplo, 105 años. Un aplauso para doña Altagracia de sus 105 años. Ella desde hoy va a tener su pensión solidaria que le va a dar el gobierno. Yo me voy a asegurar que el abogado que yo le estoy recomendando a usted es un abogado que le va a cobrar lo correcto, lo justo. Ellos hay abogados que cobran hasta $2,500 para representar a un cliente. Si tú no le preguntas y si tú no investigas bien
y te quedas callado y te ponen un abogado. No, pregúntele cuánto cobra ese abogado. Porque yo hay abogados que si tú lo dejas te cobran $3,000, $2,500. Ya no son los tiempos de antes, que un abogado cobraba $1,000, $1,200. Pero hay que preguntar para que usted esté consciente y tiene que ser todo. Cuando un cliente se sienta con nosotros, le decimos cuánto cobra el abogado, le preguntamos. ¿Cuánto cobra la compañía de título? Hay que decirle. Y todos los números, antes de usted cerrar, cuando usted está aplicando por una hipoteca, se sienta con el banco. Antes de usted firmar todos los documentos, usted pregunte antes de que ya empiece la transacción. Para que usted esté consciente, para que después el día del cierre, del closing, no haya sorpresa. Todo es importante investigarlo. Yo quise empezar este programa de esa manera porque en realidad yo lo único que trato de buscar la forma de que los latinos especialmente se hagan dueños de una casa. Porque no importa que los intereses hoy estén hasta un 6%, siempre va a ser mejor que usted sea dueño de su apartamento, de su casa o de su edificio. Porque si usted habla matemáticamente hablando, muchos de los que están mirando este programa de televisión y otros que se la pasan criticando lo que uno hace y lo que uno dice en la televisión, quien les habla, este servidor, lo único que busca y la intención que tengo es de que las personas no se pasen la vida pagando renta, alquiler. ¿Por qué? Porque los que están mirando este show, que tienen 20, 25 años, y hay unos que tienen 40 años que ven este programa, que yo los dejé viviendo allá en el Alto Manhattan, donde yo llegué en el 1986, todavía están ahí. Muchos están pagando renta. Otros ya no pagan renta porque viven del gobierno y el gobierno le da apartamentos gratis. Que eso está bien. Ahora, yo no quiero que el gobierno me dé a mí apartamento, ni me dé renta gratis. ¿Sabe por qué? Porque yo lo que quiero es ser dueño de 4 o 5 casas en este país. ¿Para qué? Para cuando yo me retire para Neiva, el día que yo diga me voy, yo las quiero vender y vivir de eso. Pero si usted lo que vive es aquí en Estados Unidos, viviendo de welfare o viviendo de pagando de un apartamento 200, 300, 400 dólares. Ah, no, porque yo voy de robo, yo voy en coche, porque aquí yo lo que pago son 500, 800 dólares. Es un apartamento de 3 y 4. Bueno, si ya usted está en edad y usted se lo ganó y usted se merece y usted no se va de aquí, eso está bien. Usted lo hizo. Yo felicito a las personas que viven todavía y tienen su apartamento grande de 3 y 4 habitaciones y que pagan poco. Esas personas hicieron su tiempo, pero yo recomiendo a la nueva generación de ahora que no piense en eso, de querer tener apartamento para vivir y luego tú quedarte 40, 50 años viviendo y quedándote ahí ya. No, usted tiene que comprar una casa mientras más joven. Usted compra una propiedad en este país o donde viva, porque hay muchos dominicanos que se van a Europa y el 95% no compra casa, no compra propiedades, no la compra y duran 20, 25 y 30 años en Europa. Cuando se van para su campo con una mano adelante y otra atrás. Ah, no, porque allá en mi campo yo tengo una mansión y yo tengo esto y yo tengo aquello, pero cuando se retira, se retiró sin $1. Solamente lo que pudieron acumular, los que lo invirtieron o los que hicieron algo, que muchos llegan sin nada. Pero ese es el mundo, esa es la democracia. Cada quien piensa como le gusta o como quiere, pero yo le voy a decir aquí a través de Domingo Explosivo, para que usted le diga a la nueva generación, a los jóvenes, donde quiera que usted migre y llega y usted va a durar ahí, no importa que sea 5, 10, 15 años, no se pase sus años rentando una propiedad. Tan pronto usted llegó y tiene trabajo y está joven, compre. Sea un apartamento, sea una casa, un edificio, cómprelo. Ah, que eso nunca va a ser mío, porque no importa.
Lo que no es suyo es la tierra. Pero durante usted esté pagando, esa propiedad es suya. Esa es la teoría que tienen muchos aquí en Estados Unidos. No, yo no compro casa aquí en Estados Unidos porque eso nunca es de usted. En República Dominicana es mía. Pues déjeme decirle que después que usted tiene una propiedad allá o un apartamento que pasa de tantos millones, usted tiene que pagar impuestos. Usted tiene que pagarle al gobierno. Pues yo prefiero pagarle al gobierno impuestos aquí en este país y ser dueño de un edificio o de propiedades, de muchas, de varias. Así es que, jóvenes, trate de comprar. Tan pronto usted tenga 2 años, 3 años, siéntese con un contable, siéntese con un preparador de los taxes o llame a un agente de real estate de mi categoría que le va a decir a usted lo que usted necesita. Digo de mi categoría porque tengo la capacidad para decirle qué es lo que se necesita para calificar para comprar una casa. No todos los agentes de real estate saben lo que se necesita para calificar, ni saben el monto que necesita o cuánto necesita reportar con el IRS, con los taxes. Hay personas que solamente saben vender casa, mostrarla y ponerla en contrato. Pero si usted le pregunta cuánto se necesita para calificar para una casa de 300, de 400, de 800, no sabe. Y la gente me dice, pero fulano calificó para 800 y 900 y yo no califico para 300. Todo depende. Cuando una persona está comprando una casa de 2 familias, de 3 familias o de 4 familias o más, cada apartamento extra ese te sirve de income. No es lo mismo que tú comprar una casa de una familia, tú tienes que calificar, o ustedes, los esposos, pueden comprar en un préstamo, pueden ir 3, 4 personas. Pero cuando tú tienes una casa de 2 o 3 familias o más, los apartamentos extra te sirven de income para calificar. Y me explico. Si tú lo que ganas calificas solo para una casa de 500 o 400, si tú la compras de 2 y de 3 y de 4 familias, pues tú puedes calificar para más. ¿Por qué? Porque la renta que va a pagar cada apartamento, el banco utiliza el 80% para calificarte. Y por eso tú puedes comprar una casa de varias familias, no solamente de una. Todo eso y mucho más, yo quiero que ustedes lo aprendan conmigo esta noche. Ahora, no lo mueva, porque más adelante les voy a explicar otros temas importantes para que aprenda conmigo todo lo que yo quiero hacer con ustedes cada semana. Ya volvemos. Ay, mamá, hoy quiero dedicarte esta canción porque para mí todos los días son tuyos. Si Dios me preguntara cuántas veces he pecado, seguramente le diría, no lo sé. Le diría, quiero ser mejor persona y que me ayude para así poderlo hacer. Pero si Dios me preguntara cuál mujer es la más buena, la más dulce, la más tierna que yo he visto en esta tierra, sin duda respondiera, es la que me trajo al mundo, es mi madrecita bella. Con su pecho alimentaba mi niñez para que creciera, a la iglesia me llevaba para que a Dios lo conociera y de impotencia lloraba cuando no tenía para darme la merienda. Cuánto quisiera que no te me envejecieras, que tus años se los sumen a mis años, y que tus pasos nunca pierdan la fuerza, y que a mí primero se me ponga el pelo blanco. Y hoy que estás de cumpleaños, yo te canto con el alma esta canción sentida, que lo sigas cumpliendo por el resto de la vida, y que nunca se me apague tu hermosa sonrisa. Hoy celebramos contentos un año más de tu vida, y que lo sigas cumpliendo, mi mamita bonita, y que lo sigas cumpliendo, feliz, muy feliz. Ay, vieja Hilda, no fui doctor, pero aquí tienes tu compositor y tus canciones.
mamá. Te amo. Ven, párate, ven. Dame un abrazo, dame un besito. Eso. Oye, Nuria y Omaris. Si alguien me traiciona, mi viejita no. Si alguien me abandona, mi viejita no. Te recompensaré con la ayuda de Dios. No te hará falta nada mientras viva yo. Y hoy que estás de cumpleaños, yo te canto con el alma esta canción. Bueno, yo espero que a ustedes les haya gustado esa exposición. Primero, le hice esa introducción. Luego continué ahí mismo, en ese mismo orden, con el mismo tema. Y ahora, en este momento, después de usted darse ese banquete, si tiene alguna pregunta, alguna duda de todo lo que yo le explico cada semana, usted me llama, me manda un texto y me avisa que yo tengo la respuesta. Muchas veces hay personas que me llaman varias veces. Yo recomiendo que usted anote ese número que aparece en pantalla, 631-484-5983. Tenemos ese número por más de 20 años. Y usted me puede contactar, mandar un texto o agregarme a WhatsApp y decirme, Benjamín, yo quiero que usted me explique, yo quiero que usted me saque de una duda, y para eso yo estoy aquí. Solamente para tratar de que ustedes se beneficien de este humilde programa de Domingo Explosivo, que ya cumplimos más de 22 años elaborándolo, y nació aquí mismo en Long Island, porque yo viví 11 años en el Alto Manhattan, nunca me pasó por la mente estar en la televisión. Yo nunca pensé que iba a vivir de la televisión. Increíble, yo vivo de la televisión. Claro, no de vender anuncios comerciales, poniendo anuncios. Yo vivo de los clientes que creen en este trabajo, creen en lo que yo les estoy contando, y todo lo que yo le digo a ustedes por su bien. Por eso siempre hago énfasis en decirle que no tiene que comprar una casa conmigo ni venderla. Pero siempre lo que le voy a decir es lo correcto y es lo que le conviene. Y el tiempo a mí me ha dado la razón. ¿Por qué le digo eso? Ok, mire el por qué yo le digo esto. Yo estuve viviendo 11 años en el Alto Manhattan. Viví de apartamento en apartamento. El primer apartamento que yo renté fue en la 168, entre Amsterdam y Audubon, al lado de una gomera que tenía un amigo mío de allá de Tenares. Y ahí pagaba yo $300 por un estudio pequeño, $300. Cuando en el 88 llegó mi hermano, el primer hermano que yo traje, Humberto, le dejé su estudio a él y me fui para la 164 y Broadway, entre la 164 y la 165, al lado del restaurante Presidente. Ahí me mudé yo en el segundo apartamento, ya más grande, desahogado cuando llegó mi esposa. Imagínense, yo todavía trabajaba en Fuego, nightclub, los años dorados. Y siempre veía la televisión. Yo recuerdo que veía a Nazario, que veía a Jerónimo, a Ramón Aníbal Ramos y Santo Domingo Invita. Bomba Brito, yo también ya estaba en esos tiempos. Pero también Pepe Morillo, que tenía un programa. Y varios dominicanos más que tenían programas. Pero quiero decirle, en mi caso particular, yo no aprendí nada mirando esos programas de televisión. O sea, nunca vi un programa introductivo, instructivo, de decir yo aprendí esto. O sea, que te motivaron para que tú aprendieras tal cosa. Eso no pasó conmigo. Ni tampoco me motivaron para que yo estuviera en la televisión. Al contrario, habían tantos programas malos en ese cable de personas que hacían programas de televisión que yo mejor me ponía a ver películas porque no había nada que aprender. Y eso fue lo que me motivó cuando llegué a Long Island. Y dije,
si estas personas pueden hacer un show de televisión, ¿por qué yo no? Y ahí fue que me nació la idea. Porque cuando yo llegué a Long Island, yo llegué como empresario artístico, una persona que montaba los espectáculos en lo que es Suffolk County y Nassau County. O sea, la historia mía es pequeñita, pero no me puedo quejar para una persona que tiene 5 o 7 de tamaño, pero que me considero un Nelson Ned, como Nelson Ned de la canción, ese que ya falleció. Puse a bailar medio Centroamérica, monté todos los espectáculos. No hay una orquesta grande que yo no haya presentado. Y la última presentación de Romeo Santos, cuando costaba $20,000, la presentó un servidor en el hotel de Huntington, cuando era Romeo Aventura. Y después puedo decirle que presenté a Toño Rosario, que presenté a los hermanos Rosario, Héctor Acosta, Sergio Vargas, Raulín, Frank Reyes. Le hice la gira a Luis Vargas en lo que es el sur. El sur conoció a Luis Vargas hace 30 años porque lo llevó un servidor. Benny Sader, cuando estaba en vida, también le hice una gira. Y Neiva, hasta Jimarín, fueron las orquestas de Benjamín Cuevas, todo lo que es el sur. En el Casino Unión Neivera, todo eso se dio Neiva, ese banquete, ese lujo. Y hoy, aquí en Long Island especialmente, y ahora, después que Super Canal Caribe unió los dominicanos de allá con los de aquí, que llega Domingo Explosivo a Super Canal, quiero decirle que esto ha sido una bomba de tiempo. Para mí, hoy yo vivo de la televisión porque le he hecho el sueño realidad a cientos de familias, muchas nacionalidades. No se las voy a especificar ahora cuántas han comprado una casa conmigo. De niños que tenían 3 y 4 años y hoy son personas que ya son profesionales que se graduaron. Y cuando me encuentro con ellos en el supermercado, en una bomba de gasolina, en una gas station, me dicen, yo me recuerdo de usted. Usted fue el que le vendió la casa a mis padres. Y eso es la satisfacción que tú te llevas. Por eso le doy este consejo a los que hacen este negocio y cualquier otro tipo de negocio. Haga las cosas correctas, hágala bien. ¿Por qué? Porque si aparece un cliente que diga que yo le engañé con $1,000, con $100, se lo pago doble. Si yo te engañé con $100, te lo pago triple, te lo triplico. Y si alguien dice que yo lo engañé, se lo doy 3 veces la misma cantidad. ¿Por qué? Porque ese no es mi norte. El norte mío es hacer las cosas correctas, orientarlo y llevarlo de la mano para que usted logre ese sueño. Hay muchas personas que no creen que el usted convertirse en dueño de una propiedad en Estados Unidos específicamente, ese puede ser el primer paso para usted ser una persona rica, adinerada, una casa. Y mucha gente me pregunta, Benjamín, ¿por qué tú dices eso? ¿Cómo tú puedes ser rico si tú eres dueño de una casa? Simple. Cuando tú eres dueño de una casa que te sacrificaste y la compraste, porque en los años que yo compré mi primera casa costaba menos de $100,000 en Long Island. Cuando yo llegué a este campo, habían casas de $40,000 y $50,000. Yo compré la primera en 90. 3 o 4 años después la vendí en $300 y pico mil. Cuando un hombre que nació allá en Cachonseco, allá en el barrio La Cuava, Cachonseco, iba nunca a tener de que $100, $200,000 junto en un cheque. De la única manera que tú reúnes tanto dinero en Estados Unidos, porque trabajando en una factoría o trabajando, cobrando un semanal, cuando tú tienes familia y tienes hijos, es muy difícil reunir $100,000. Tú tienes que pasar hambre para tú reunirlo. Créemelo, muy difícil.
A menos que tú te saques el loto, un premio, una cosa así, o una demanda, o un accidente, es que usted puede reunir tanto dinero. O vender cosas ilícitas. Y usted sabe las consecuencias de lo que se dedican a hacer eso. Y hoy yo les puedo decir a ustedes, y le quiero recomendar también a ustedes, decirle y recomendarle, todo aquel que tenga la oportunidad de emigrar de la República Dominicana, que lo haga, sea para Europa, sea para Estados Unidos, sea para cualquier isla por ahí, que emigre, para que usted sienta que si no está logrando el éxito en su país, salga a buscarlo. ¿Por qué? Porque en mi país es un país rico, pero muy mal administrado. Y yo que tengo 36 años aquí ya en Estados Unidos, me he dado cuenta que todavía nosotros vemos la miseria que existe en los pueblos, donde todavía no hay luz, donde todavía no hay agua, donde todavía hay personas que se mueren en los hospitales porque no hay aire o porque no hay una pinta de sangre. Y resulta que los políticos 30, 40, 50 años han estado haciendo lo mismo, burlándose del pueblo dominicano, comiéndose y haciéndose ricos ellos, y la pobreza abundante. Y yo no quiero hablar de eso porque cuando hablo de eso me entristece. Y ahora lo voy a dejar con esta presentación de unos 2 minutos que grabé de un señor en Moca que tenía su motorcito que iba para Santiago y 2 delincuentes parece que lo atracaron y le dieron 2 disparos para quitarle. Escúchenlo ustedes y después que ustedes vean todo esto, regreso y le hago una historia. No lo cambien. Hola, soy Basilio Taveras de la República Dominicana, de Moca. Soy un miembro de la comunidad de La Soledad actualmente, en la cual vivo con mi familia, con mi esposa y 3 hijos pequeños que tengo. Estoy compartiendo este video, haciendo este video, por una real necesidad que tengo. Pero primero, quiero compartirle un poco mi historia, para los que no me conocen. Hace 5 años, lamentablemente, yo fui víctima de un atraco. 2 jóvenes, para despojarme de un motor en el que yo andaba, camino a Santiago, camino a Licey, me dieron 3 balazos por mi espalda. Esos 3 balazos me dejaron casi muerto. Duré 3 meses interno. Y la consecuencia de eso fueron que quedé en silla de ruedas, sin poder caminar, con una sonda permanente, la cual no me puedo quitar solamente para cambiármela. Y esa hernia enorme que tengo en mi barriga, en verdad no ha sido fácil para mí, porque al ser padre de familia, con 3 hijos que tengo, el dinerito que he podido conseguir ha sido para mantener mi familia hasta este tiempo. Yo, a causa de un buen amigo, conseguí este terreno que está aquí. Presidente, doña Altagracia, mire qué belleza. Tiene 105 años de edad y es la beneficiaria número 110.000. Que para eso es que están las ayudas del gobierno. Para señoras como usted que lo necesitan. Pero además, miren, es un ejemplo, 105 años. Un aplauso para doña Altagracia de 105 años. Ella desde hoy va a tener su pensión solidaria que le va a dar el gobierno. Bueno, gracias por seguir compartiendo con un servidor, Benjamín Cuevas. Ustedes vieron ese
esa exposición que hizo ese señor, quise ponerle esos minutos. Ese señor es de Moca. ¿Y usted sabe quién es el senador de Moca? Carlos Gómez. Para los que ven Domingo Explosivo y no saben quién es Carlos Gómez, el senador actual de Moca. Yo lo conocí en el Alto Manhattan. Rico, multimillonario. Le estoy hablando rico, rico. Y hoy día es el senador de Moca. Y resulta que ese señor está haciendo colecta, un pinino, para ver si le hacen una operación y para ver si sobrevive, porque aún como está, mire, ustedes ven eso, y eso parte el arma. Que los políticos, que tú me vas a decir a mí, es el caso de Neiva. Usted sabe cuántas personas en el sur, en la provincia de Bauruco, lo que es la provincia, incluyendo lo que es Galván, Tamayo, Los Ríos, Villa Jaragua, Estero, todo lo que tiene que ver y todo lo que tiene que ver con el sur, con Neiva, pero llegue hasta Jimaní o hasta Pedernales. Usted sabe cuántos dominicanos hay necesitando una silla de rueda, una silla de rueda. Y cuando van donde el senador o el diputado o la gobernadora, lo ponen en una lista. Oiga bien, a ver si alguien aparece en ellos para darle una silla de rueda. Y resulta que mensualmente a la senadora y al senador, a Faride le dan 1 millón de pesos mensual, solamente por cada ciudadano que tienen cédula. En Neiva, 600,000 pesos y más. Son más de ahí. Por cada cédula que nosotros tenemos, lo que votamos, le da. ¿Tú sabes lo que significa eso? Por ejemplo, en el caso de Neiva, usted multiplique 600,000 por 12, multiplíquelo por 4 años. Y su familia tiene 16 años con esa teta. ¿Cuántos millones? Y cuando va un naivero que necesita una silla de ruedas, no hay. Tienen años esperándola que la manden a buscar. Mientras que Benjamín Cuevas se la regalan en Estados Unidos, paga para que la lleven a Neiva. Y cualquiera persona que necesite una silla de ruedas, que pregunte por Benjamín Cuevas o que le pregunte a alguien que me conozca en Domingo Explosivo, que yo le voy a hacer llegar una silla de ruedas. Gratis, gratis. Yo la pongo en Neiva y ellos, si necesitan cualquier arreglo, cualquier cosa, que la preparen ellos. Todas estas sillas de ruedas yo las mando a Neiva y se las regalo al que la necesite. Y no soy político. Ahora, lo que yo le quiero decir a ustedes es que si Neiva se diera el lujo de tener un senador como Benjamín Cuevas, el sueldo que me dan a mí lo dedico para comprarle silla de ruedas al que lo necesite. Ni lo toco, no lo cobro, lo pongo ahí en el banco. Todo lo que me den, los millones que recibe un senador o una senadora, lo pongo en una cuenta transparente, no lo toco. No necesito dinero para vivir. Yo no necesito el dinero de la senaduría ni para cobrarlo para mí, porque yo tengo de qué vivir ya. Y da pena ese caso de Carlos Gómez. Yo espero que este show alguien se lo haga llegar eso a Carlos Gómez, porque Carlos Gómez no necesita cobrar para salvarle la vida, arreglarle la vida a ese hombre. Y resulta que cuando los dominicanos estamos aquí en Estados Unidos, que nos pasa algo así, aquí no te preguntan nada, te operan sin pedirte un centavo, te meten a cualquier hospital aquí en los Estados Unidos. Mire cómo está ese hombre con esa pelota, con esa bola, viviendo tantos años. Tú me vas a decir a mí que nadie conoce de ese hombre y nadie puede ir donde Carlos Gómez para decirle, senador, esta persona está pasando esto. Yo estoy seguro que si van y le dicen a Héctor Acosta, el Torito en Bonao, ese problema lo resuelve. Y espero que el de San Francisco Macorís, que es multimillonario también, antes de llegar a la política, multimillonario, yo espero que esos casos así, de una persona que necesite silla de ruedas, como en el caso de Neiva,
que son muchas las personas que necesitan una silla de ruedas o un andador y no hay que ponerlo en una lista. Yo estoy hablando de la silla de ruedas, hay otras necesidades más grandes, que la gente a veces necesita una receta o llevarlo en la ambulancia, porque la ambulancia que hay, para la población que hay en Neiva, necesitamos 10 ambulancias, no 5, no, 10, como las que están aquí en Estados Unidos. Siga disfrutando de Domingo Especial. Háblame mi vida, que me estás matando con tu indiferencia. Quiero que me digas que tú no me olvidas, porque tú eres buena. Háblame mi vida, pero háblame siempre, aunque sea por señas. Muñequita linda, tú no me desprecies, me muero de pena. Tu desprecio es mi condena, tu desprecio es mi condena. No me importa lo que digas, que no quieres ser mi amiga, pero dime algo, mi nena. Sé muy bien lo que te pasa, es que olvidarme no puedes. Por eso es que no me hablas, por no admitir que me amas y que todavía me quieres como yo te quiero a ti. El silencio me castiga, tu desprecio es mi condena. No me importa lo que digas, que no quieres ser mi amiga, pero dime algo, mi nena. Sé muy bien lo que te pasa, es que olvidarme no puedes. Por eso es que no me hablas, por no admitir. Bueno, muchas gracias por seguir compartiendo esta programación. Yo siempre le pido excusa a ese público, porque déjeme decirle, yo me expreso aquí y mucha gente dirá, no, porque yo sí. La gente me pregunta, yo luché por un cambio y luché porque pensé que los 20 años que tuvimos con el PLD fueron algo que hoy el dominicano se hace el ciego, se hace el loco. Ustedes saben bien que antes de que Leonel tuviera la Fuerza del Pueblo, fue el presidente de ese partido hasta hace 2 o 3 años, par de años, ¿verdad? Entonces, hoy día, los dominicanos estamos locos porque queremos que vuelva el PLD otra vez de nuevo. Y si el pueblo dominicano lo que quiere es que vuelva el PLD o la Fuerza del Pueblo, felicidades. En el caso mío y mi familia, no le afecta. Pero ¿qué me preocupa? Me preocupa por el pueblo dominicano de tantas personas que saben que vamos a tener problemas. Ahora, yo estoy de acuerdo que si Leonel se detiene y se para frente a la televisión y dice, yo voy a hacer lo que yo no hice antes en los 12 años que yo fui presidente, y decir, yo no vuelvo a hacer lo que hice con la Barrigol, que le voy a dar 97 a la Barrigol y yo voy a darle 3 a mi país. Yo no voy a vender ninguna de las empresas del Estado, no las voy a vender. Y no voy a permitir que ninguno de los funcionarios de mi gobierno, de mi partido, vayan a hacerse ricos, multimillonarios, sin ir preso. Entonces, ni Leonel Fernández, ni Danilo Medina se parecen al profesor Juan Bosch. En los 7 meses que tuvo el profesor Juan Bosch como presidente, había un funcionario de él que estaba extorsionando a un empresario, que se lo comunicaron a Juan Bosch.
mandó a investigarlo y cuando determinó que se dieron cuenta que era verdad, lo destituyó y lo metió preso. Ahora, pregúntenme, ustedes que son PLDistas, ustedes que son de la Fuerza del Pueblo, ahora pregunten por qué son multimillonarios todos. Roberto Rosario, a los que hablan mucho, Roberto Rosario, cuando estaba en la Junta Central Electoral, que invirtió yo no sé cuántos millones para los escáneres, para la Junta Central, no aparecieron nunca, nadie lo metió preso. Félix Bautista le hizo hasta una universidad, y Leonel, Haití. Sin embargo, la República Dominicana necesitando de todo. De Andino Peña, el reportaje que le hizo Nuria Piera, ya ustedes lo saben. Entonces, díganme ustedes a mí, si ustedes quieren que vuelva otra vez, que no hay más personas preparadas, yo no estoy diciendo que Luis Abinader es el mejor presidente, no, eso no es verdad. Pero podemos decir lo que dijo Michael Miguel. Hasta ahora ha sido el mejor presidente que ni Hipólito Mejía. Y Hipólito también fue un fiasco. Ahora, yo puedo decir que Antonio Guzmán fue mejor presidente que los del PLD. Antonio Guzmán. Y Luis Abinader también es mejor presidente que ellos. Que hay muchos delincuentes, que hay muchos funcionarios que deben de estar presos, que aprovechan la buena gestión o las cosas que el presidente quiere hacer y ellos de una vez se aprovechan para robarse el dinero, sí, pero que lo que tiene que el presidente que es empantalonarse. ¿A qué eso no está pasando en El Salvador? Mire cómo están los salvadoreños. Yo quiero que los dominicanos estemos como están los salvadoreños, que están felices. ¿Por qué? Porque acabaron con la Mara Salvatrucha o están acabando con la Mara Salvatrucha. Y con todos esos presidentes que han ido muchísimo presos. El único que fue preso fue Jorge Blanco. Y si usted lo compara, lo de Jorge Blanco es como usted robarse un racimo de guineo. Para el dinero que ha desaparecido cuando Hipólito, Danilo y Leonel Fernández y todos sus funcionarios. Pero el dominicano lo que quiere es que vuelva esto, que vuelva. Por mí, yo no tengo problema. Mire, en el caso mío y mi familia, todos somos ciudadanos americanos y le agradezco a Dios a este país. Yo le agradezco a Dios por haberme enviado a este país, porque solamente Dios es el que te guía para coger una yola y llegar aquí por 4 países. Eso fue mi caso. Hay muchos dominicanos que cogen el teléfono privado y me llaman para insultarme y decirme lo que quiera. A mí no me importa eso. Lo único que yo le digo a usted es que yo salí a camino porque llegué a este país. Y le agradezco, hasta que tenga vida, yo le agradezco a Estados Unidos. Porque el que viene a trabajar aquí y el que viene a hacer las cosas bien hechas, sale a camino. Mire, la delincuencia que hay en mi país en este momento, hay que ponerle atención. Y mucha gente piensa, o sea, los ignorantes, que no, que es la culpa de Luis Abinader. Claro que Luis Abinader tiene que apretar y tiene que meter mano, pero esa delincuencia viene de los 20 años del PLD. Ya en mi país no respetan ni las autoridades ni los militares. Yo recuerdo cuando yo era joven, cuando estaba en el bar de Barito, ahí que mi papá tenía 2 billares, cuando llegaba la policía mixta, todo el mundo tenía que apagar la música y callarse. Cuando usted iba a la escuela primaria o en el liceo secundario, todos respetábamos nuestros profesores. Había un respeto. Usted respetaba a las personas mayores de edad. Y si usted le faltaba el respeto a una persona mayor de edad, usted tenía problemas cuando se lo decían a tu papá y a tu mamá. Y eso que mi papá está acostado a las 10 de la noche y que los hijos están en la calle. No, ahora no. Ahora el papá y la mamá están acostados y una jovencita de 12 y 13 años está bailando dembow. Está ya en el colmadón, dando piquete. Y el papá y la mamá están acostados. Y después se preguntan que qué pasó. ¿Cómo que qué pasó? Que por qué la violaron. Claro que tú sabes por qué la violaron. Porque usted está roncando y usted permite que su hija se aparezca con un iPhone y se aparezca con un carro y una cadena
y con todo ese dinero en la cartera. Usted no sabe lo que está haciendo. Usted sabe. Lo que pasa es que no hacemos los locos. Hasta ahí llegamos nosotros. Y eso no va a pasar conmigo, porque yo no voy a permitir que las cosas malas a la gente. Por eso yo le digo a la persona, si ya usted tiene la edad que tiene, ya usted pasó de 65 a 70 años, usted tiene una casa en este país, aproveche y véndala. Ya usted trajo sus hijos estudiaron, usted no tiene por qué quedarse con una casa a los 70, 75 años en este país. Esa es la ventaja del que tiene una casa, que la venda ahora y cómprese si quiere un apartamento privado para usted, que no tenga que cortar grama, que no tenga que bregar con nieve, con nada de eso. Disfrute los últimos años de su vida. No venga a dejar herencia, no se ponga a estar dejándole herencia a los hijos. ¿Qué mejor herencia con una buena educación y que vive aquí en Estados Unidos? Ya después que usted tiene 21 años, ya esa no es su responsabilidad. Al contrario, son los hijos que tienen que cuidar de usted. Y aquí hay hijos que los padres necesitan la firma para comprar una casa. Óigame, ellos fueron que lo trajeron al mundo. Ellos fueron que lo mandaron a la universidad, se prepararon y se graduaron. Y cuando el papá necesita una ayuda o la mamá, ellos le dicen, no, yo tengo que pedirle permiso a mi pareja. Y Manuel Ruiz se enoja conmigo porque yo le digo, no, yo no le tengo que pedir permiso a mi esposa para yo ayudar a mis padres. No, lo que yo no puedo es tomar el dinero de mi esposa o su dinero de ella para yo invertirlo o ayudar a mis padres. Pero el mío que yo trabajé, olvídese de eso, que yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Yo doy la vida mía para salvar la vida de mi madre o comprarle una casa. Esa es mi posición. Si usted tiene la suya, esa es la democracia. Pero así yo pienso. Y por eso que yo le digo a usted que yo sé cómo sacar a la gente de la pobreza. Porque cuando yo vine a este país, el único que cogió la yola fui yo. Después no permití que ningún hermano mío cogiera la yola, porque yo sé lo que viví. Y hoy estamos todos aquí. Mis padres, mi papá murió, pero tuvo su residencia. Mi mamá su residencia. Y todos se casaron y toda la familia, como quien dice, está bien. Entonces en mi familia la pobreza se acabó. ¿Pero por qué? Porque salimos de Neiva, salimos de la capital. Aquí hay personas que tienen sus hermanos allá pasando hambre y que pueden traerlo y ayudarlo y sus hijos y no los traen. Tráigalo, sacrifíquese. No hay mejor profesión que usted sacarlo de allá y traerlo aquí, que estudie aquí. Quiero, para despedir este programa, felicitar a Iris Familia. Por fin, diputada de ultramar, porque hay que reconocer los logros. Gracias a ella, que sometió ese proyecto y lo aprobaron, que ya el idioma inglés va a ser obligatorio para que aprendan inglés. Quiero felicitar a Iris. ¿Por qué? Porque los diputados de ultramar, lo único que tienen es un cheque para cobrar, pero pegaron esa. Ahora queremos que los dominicanos puedan llevar un vehículo de aquí 2015, 2013, 2014 y sacar toda esa chatarra que tenemos allá. El dominicano se merece eso y más. ¿Por qué? Porque nosotros somos la columna vertebral de este país. Y felicito por el seguro Senasa. Todos los dominicanos que adquieran el seguro Senasa, de los que están aquí para que en Santo Domingo puedan usarlo. Que también cuando se le muere una persona en Estados Unidos, le pagan la repatriación para allá. Hasta ahora Pensilvania, New Jersey y Nueva York está Senasa. Pero próximamente va a estar en Miami, en todos los estados, los dominicanos podrán tener el seguro Senasa. Así quise despedir Domingo Explosivo. Nos vemos la próxima semana aquí, a la misma hora, por Supercanal 33 allá y Supercanal Caribe en Estados Unidos. Suscríbase en YouTube, Domingo Explosivo TV. Bye bye. Buenas noches.